Muy buenos días con cada uno de ustedes, las cuales se encuentran presentes acá en esta ponencia que nos va a dictar el compañero Steven Adriancé, relacionado a la corrupción. Somos el grupo número 4 del curso de Filosofía y Ética, de los integrantes que tienen en pantalla, el cual nuestro compañero Steven dilucidará el tema de la corrupción. Voy a dar pase a mi compañero. Sí, buenos días con todo. Muchas gracias a los presentes, ante todo. Somos alumnos de la Universidad César Vallejo. Voy a tocar en este caso el tema de la corrupción. Vamos a mencionar, por ejemplo, una frase que realmente siento yo que nos enmarca a todos los peruanos. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que ya como peruanos realmente siempre repetimos y caemos en lo mismo. Cuando mencionamos la palabra corrupción, por ejemplo, en el Perú, automáticamente lo vamos a relacionar con nuestras autoridades. Y no nos llama la atención, por ejemplo, ya es parte como si fuera del ADN peruano. Normalizamos estas acciones y en muchos casos, lamentablemente, hasta lo justificamos. Una frase famosa, por ejemplo, cuando justificamos este tipo de acciones de corrupción, es la tan conocida, roba, pero hace obras. A ese nivel hemos llegado, lamentablemente, y no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos. Como personas, como peruanos, como ciudadanos, no podemos perder nuestros valores y ya no podemos normalizar estos actos delictivos que atentan no solamente con nuestro querido Perú, sino que también contra todos nosotros. Para que lleguemos a dimensionar este tipo de actos corruptivos y cuánto daño le generan al país. Ya, por ejemplo, voy a mencionar, no sé si ustedes sabrían, solamente según la Contraloría General de la República, con los recursos públicos perdidos, con la corrupción nuevamente, en 2022, habríamos podido eliminar la pobreza que tenemos acá en el Perú. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la Contraloría durante el año 2022? Que la corrupción habría ocasionado al país un perjuicio económico estimado de 24.419 millones, una cantidad realmente abismal, de los cuales, por ejemplo, por nivel de gobierno, el 56% fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguido por el gobierno nacional, por ejemplo, ¿no? Con 44%. De acuerdo al resultado de la estimación de la corrupción, elaborado para este año por el Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República, lo revelado representa un nivel de incidencia de un 13.4% del presupuesto devengado del año mencionado a nivel nacional. En ese sentido, el Contralor General indicó que si reflexionamos sobre sus efectos con esos recursos públicos perdidos por la corrupción, que son más de 24.000 millones de soles, se podría haber eliminado la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo, en 2 años, este problema que hoy por hoy afecta a millones de peruanos y peruanas. Esta estimación generalmente se realiza por cuarto año consecutivo y tiene como finalidad revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país, y así priorizar de manera estratégica los esfuerzos de control y exhortar a los funcionarios y servidores públicos a tomar acción para revertir esta situación que afecta tanto el desarrollo económico y social de la población, principalmente de los sectores más vulnerables del país, que siempre han sido los que más son afectados, porque incluso se dejan de ejecutar importantes obras y servicios. Yo creo que eso todo lo hemos visto en nuestras localidades, ciudades, independiente de donde vivamos, obras que se dejan, obras que se empiezan y no se terminan, obras mal ejecutadas, dineros que se devuelven al Estado porque no se ejecutan obras. Entonces, también tenemos que la estimación de corrupción muestra que el nivel de incidencia del año 2022, por ejemplo, respecto al año 2021, fue ligeramente menor, pasando de 13.6 a 13.14. Diríamos que bajó. Sin embargo, en términos absolutos,
el perjuicio fue mayor. O sea, bajamos el porcentaje, pero el perjuicio fue mayor. Entonces, vemos de que no estamos bajando, más bien estamos subiendo en comparación de un año a otro, lamentablemente, para todos nosotros como peruanos. La estimación hecha, por ejemplo, por la Contraloría General revela que, aparte de todos estos incidencias, estos perjuicios, se ve más afectado también el rubro de qué, de lo que es inversión en obras, bienes y servicios, entre otros. Para ejemplificar, por ejemplo, este tipo de acciones, vamos a mencionar el caso del puente Tarata, en la región San Martín, donde se identificó a 3 funcionarios de Provías descentralizado con presunta responsabilidad penal y administrativa por beneficiar al postor con la buena pro, para lo cual, ahí viene la irregularidad, postergaron irregularmente la etapa de presentación de propuestas, además de que se incumplieron requisitos, entre muchas otras irregularidades. Otro ejemplo que también podríamos mencionar y que se ha detectado por la Contraloría, por ejemplo, en el rubro de bienes y servicios, es el caso de la dilatación injustificada para la compra de 700.000 pasaportes electrónicos, que generó, como todos ya sabemos, lo vimos, muchos familiares lo padecieron también, un desabastecimiento y la afectación del servicio, pese a las alertas emitidas por la Contraloría General. Ya se había identificado este tipo de acción y lo que iba a generar, el problema que iba a generar, donde se identificó la presunta responsabilidad de 4 funcionarios y o servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Entonces vemos de que en todos los ámbitos se dan ese tipo de irregularidades, que nos afectan al final a toda la ciudadanía principalmente. Y si bien en relación al año, por ejemplo, 2021, hubo una leve caída, como lo mencioné anteriormente, en el monto de la corrupción correspondiente al gobierno nacional, se observó un incremento en las pérdidas por irregularidades en gastos, por ejemplo, de personal y otros, relacionados principalmente a problemas en el nombramiento de personal. Asimismo, las pérdidas acumuladas por el Poder Ejecutivo llegan al 41%, correspondiente al gasto en contrataciones y el 30% al gasto en personal y 21% en inversiones. Yo creo que todos hemos sido testigos, incluso podemos ver el amplio número de personas contratadas, todas las artimañas que se usan, trabajadores fantasmas y muchas otras cosas más que podemos ver lamentablemente por parte de nuestras autoridades. Aquí también tenemos una estimación por la sugerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General, que la incidencia del perjuicio económico a nivel nacional en los 3 niveles del gobierno es del 13.4% del presupuesto público de todo el país. Los departamentos, por ejemplo, con mayor incidencia en corrupción, ¿quiénes son? Les vamos a mencionar como nivel alto, por ejemplo, Moquegua, La Libertad, Apurímac, Huancavelica. Para nosotros, Ancash, y lo vivimos acá principalmente, también tenemos Arequipa, Cusco, Lambayeque. El estudio también presenta un ranking absoluto de perjuicio económico por territorio, y en este caso está encabezado por las regiones de Cusco, y nuevamente, para nuestro malestar, Ancash, liderando. Para la gente que me conoce de la tierra donde yo soy, también lidera este encabezado de regiones, Piura, seguido por La Libertad, Arequipa, Cajamarca. También no se queda de lado ni muy atrás Lima Metropolitana, que concentra la mayor cantidad de entidades públicas del país, y donde las pérdidas, por ejemplo, se elevan a 7.648 millones. Si nosotros nos damos una vuelta por estas ciudades, veremos un crecimiento y avance que contrasta mucho con la cantidad de dinero que se pierde por la corrupción, efectivamente, y por incluso los dineros que se devuelven al Estado, porque simple y llanamente no se ejecutaron obras que son para el bien social, obras que son para bienestar de la población. También no dejemos de lado que tenemos un top 10 de entidades, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, que siempre padecemos y la pandemia nos dejó claro
de qué pie cojeamos en el tema de salud. También tenemos el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que ya es un clásico escucharlos con su tema de corrupción. El Programa Nacional de Inversión en Salud, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, por ejemplo, ¿no? La famosa ATU. No se quedan atrás, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Lima, el Programa Nacional de Infraestructura, el PRONIET, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es otro ente también famoso por el tema de la corrupción. Tenemos el INPE, por ejemplo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Emergencia, de neoplásico, hasta ese extremo llegamos. En otro punto, bueno, lamentablemente son sedes que deberían estar realmente a beneficio de la población, pero vemos que más piensan en su bolsillo estos funcionarios. Y lamentablemente, por ejemplo, podemos ver que aquí, al igual que el año pasado, por ejemplo, Cenares, MTC y la ATU lideran el ranking, ¿no? de estas entidades corruptas. Pero también hay que ver que aparecieron unas nuevas entidades metidas en corrupción, como el caso del PRONIS, que era una unidad ejecutora del MINSA, a cargo nada más y nada menos de proyectos de infraestructura, y que tiene 60 proyectos hospitalarios paralizados a nivel nacional. Con el déficit que tenemos nosotros, que hemos vivido, que hemos padecido por el tema de la pandemia, que existan 60 proyectos hospitalarios paralizados, realmente es un escándalo. Un escándalo y una forma ya de que no les interesa realmente el país, el peruano, no solamente ven sus intereses. También podemos ver en los gobiernos regionales, entidades involucradas. Tenemos nuevamente, también soy de la zona, la región Piura, en tema de educación, que sabemos que es muy baja. También podemos ver en tema de educación a Arequipa, el Callao, La Libertad, por ejemplo, la región Puno. Nuevamente, Piura en el tema de salud, otra vez. El Callao también, salud. También no se queda atrás Ica también, ¿no? Ahora por el tema de los gobiernos locales o municipales, donde el perjuicio económico por corrupción, ojo, asciende a 5.685 millones por irregularidades. El top 10, ¿quién lo integra? La Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo. Otra vez, y no lo digo con orgullo, lo digo con bastante pena, en este caso, en Ancash, la Municipalidad Distrital de San Marcos, una de las municipalidades que recibe uno de los cánones más altos. Tengo entendido que a nivel de toda la región, incluso. Pero uno va a San Marcos y se da cuenta que ni siquiera tiene buenas pistas, no tiene un buen hospital moderno, el servicio desde salud, el servicio de educación no son muy buenos, ni siquiera tiene un colegio moderno, por así decirlo. Ni qué hablar de lo que viene siendo sus vías, que ni siquiera el ingreso de lo mejor. Las calles, uno conversa con gente que es de la zona y te dice, no, aquí no se va a ver nunca el progreso. El progreso aquí no se ve. ¿Y por qué no? Si es una de las localidades que más dinero recibe. Para que tengan un dato, en el 2022, la Contraloría concluyó con que con 42.734 informes de control, se alertó sobre 42.553 situaciones adversas, de las cuales, hasta el momento, ojo con esto, el 46% no han sido corregidas y el 24% ni siquiera presentan alguna acción. Hasta ahí, hasta ese extremo llegamos con la corrupción. La Contraloría hace su trabajo, presenta los informes, pero todo queda en informe, en el papelito nomás, no se procede. Imagínense la cantidad de casos, y un 24% no es un número menor, de 42.700, que no se presenta ni siquiera una acción. Es por eso que nuestras autoridades hacen y deshacen con nuestro país. Mientras que como resultado del control posterior se identificó, por ejemplo, a 8.730 funcionarios con presunta responsabilidad penal y civil, administrativo incluso, y estos últimos serán procesados este año por la Contraloría General y podrían resultar en la suspensión del cargo público hasta la inhabilitación, eso en el caso de los administrativos PAS, por ejemplo, ¿no? Esperemos que así pase,
porque siempre se promete y al final no terminamos en nada. Para tener en cuenta, ¿cómo nosotros deberíamos o podríamos prevenir la corrupción en nuestro país? Porque también depende de nosotros. Dejemos de echarle solamente y siempre la culpa a las autoridades, porque nosotros en muchos casos somos quien los ponen esos cargos, sobre todo los que se eligen de manera pública y democrática. Voy a mencionar, por ejemplo, el compromiso de lucha contra toda la corrupción, contra toda forma de corrupción, sancionando de manera drástica y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o privados, recordando que las responsabilidades, señores, son individuales. Priorizar en la agenda parlamentaria las reformas políticas, judicial y del Sistema Nacional de Control, promoviendo las reformas constitucionales para la prevención y la lucha contra la corrupción. Ya sabemos que se presentan proyectos, pero quedan ahí. No sabemos por qué. Se guardan o se cuidan entre ellos, ¿no? Los brazos de la corrupción llegan a todos lados. Demandar que las investigaciones parlamentarias se realicen adecuadamente para establecer correctamente las responsabilidades políticas. Ya los blindajes creo que ya es pan de cada día, lo vivimos semana tras semana, todos los meses aparece un caso de corrupción, se blindan acá, que mi partido político, que te ayudo, que no te ayudo, que te blindo, pero tú me ayudas con esto, entonces así se maneja nuestra política, lamentablemente, ¿no? Otro factor que también hay que tener en cuenta es no admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción, aun cuando hayan sido rehabilitados. Señores, ya estamos cansados de este tipo de personajes que entran a recuperar o a robar y a llevarse todo lo que puedan porque ya conocen el sistema, ya juegan con el sistema, gente que tiene incluso denuncias entran a la política simple y llanamente para sacarle la vuelta, como se le dice, a la justicia. También hay que fortalecer la Comisión de Altos Niveles de Anticorrupción para desarrollar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que se había ejecutado del 2017 al 2021, por ejemplo. Fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público, exhortando que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad. Paréntesis ahí, creo que todos somos conscientes de lo que estamos atravesando recién con el tema de la Junta Nacional de Justicia, los fiscales, la fiscal de la Nación y toda esa cúpula que se olvidaron que están para servirle al pueblo, no para servirse del pueblo. También hay que evitar sobre simplificar las obras por impuestos. Vemos cómo se manejan ese tipo de acciones y cómo siempre los funcionarios y algunos empresarios buscan la manera de jugar con el sistema para usar estas obras por impuestos, pero siempre con algo metido ahí por debajo, ¿no? También hay que endurecer los impedimentos para contratar con el Estado. Ya hemos visto cómo entra una persona que por primera vez ingresó a la política y resulta que su esposo, su amigo, su sobrino, su hija, el enamorado de su hija, empiezan a contratar con el Estado como si fueran personas o entidades que ya conocen el sistema, con amplia experiencia, y no es así, ya hemos visto lo que pasa, cómo se elevan las facturas, cómo los productos que ya no son los esenciales, lo que se necesita, no cumplen con los estándares indicados. También hay que sancionar duramente los actos de omisión, de función. Ya los funcionarios estamos cansados de ver cómo omiten sus funciones para favorecer a uno y a otro. Hay que visibilizar el gasto en contrataciones de servicios. Tenemos que saber cuánto se está gastando por el servicio contratado. Dictar la obligatoriedad de declaración de intereses siempre. Entonces, todo este tipo de acciones podrían llevarse a cabo y si se llevan a cabo, no se llevan de la mejor manera. Un caso cortito de corrupción que nos afectó ampliamente es el Club Lavajato en el Perú. Toda la cantidad de obras mal ejecutadas, permisos mal dados. ¿A qué nivel llegamos? Tenemos a nuestros ilustres señores expresidentes, Alejandro Toledo, al señor Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski. No hablamos de funcionarios públicos, simplemente hablamos de presidentes del Perú. No se queda atrás, por ejemplo, la señora Susana Villarán, alcaldesa de Lima.
De ahí tenemos, por ejemplo, exgobernadores. Nuevamente aquí vamos a estar el señor César Álvarez, un exgobernador de Ancash. Estamos aquí ya en Ancash, somos caseritos de los señores de la corrupción. Por todos lados hay corrupción, alcaldes, gobernadores, exgobernadores, funcionarios públicos. En todos lados se vamos a encontrar este tipo de corrupción. No se escapa también el señor Luis Castañeda Locio, por ejemplo. Y no podemos dejar de mencionar a la señora Keiko Fujimori también, ¿no? También tenemos a Lourdes Flores Nano, por ejemplo. Todo este tipo de personajes que tienen alto poder, presidentes, dueños de partidos políticos, y no he mencionado tantísimas personas que son empresarios que también se vieron involucrados en este caso. Yo creo que para todos nos queda claro que nuestro Perú está completamente enquistada la corrupción. Hemos visto y vemos a diario en las noticias casos tras casos y otros casos que uno se complementa con el otro y al final todo es una cadena de favores de corruptos. Pero a nuestros congresistas, por ejemplo, les interesa mucho esto, a tal nivel que se acaban de asignar un bono pequeño nomás de 9.900 soles. O sea, según como estamos ahora, ellos piensan en su bono, ¿no? 9.900 soles, porque no cobran horas extras o porque va a ser usado para una obra social por Navidad. Lamentablemente, así es nuestro Congreso. No puedo dejar de mencionar antes de terminar también lo que acaba de pasar con la minería ilegal, atacando a la minería legal. O sea, ¿en qué país se ve que la minería legal retrocede para darle paso a la minería ilegal? Que están actuando como si fueran terroristas. Eso es un atentado terrorista donde se vaya. No puedes llegar y matar gente, encerrarlos, tirarles dinamita. ¿Qué tipo de acción es eso? O sea, ¿en qué parte estamos? ¿Quién permite eso? ¿Por qué se permite? ¿Por qué se les permite seguir avanzando y creciendo sin ningún control? Puedo pasarme todo el día mencionando casos de lo que es minería ilegal y todo lo que eso reúne realmente, pero nos damos cuenta que estamos presentes ante una anarquía, como lo dijo hace poco en una entrevista un constitucionalista, es una anarquía política. Todos, todos nuestros estados están peleados, todos tiran para su lado, te protejo si me ayudas, si no estás conmigo, entonces te voy a atacar, ahí sí te voy a investigar, ¿no? Si no eres parte de mi grupo, no, entonces sí, hay que investigarlo, hay que suspenderlo, hay que hacer una investigación correcta, pero si eres de mi grupo, no, espérate, ahí no me lo puedes tocar. Vamos incluso a sacar una ley donde no se permita. Oye, está en una investigación, no, no, esa investigación no puede pasar de acá, queda todo estancado. Así estamos, el Poder Judicial corrupto, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ni qué hablar. Entonces, ¿quién queda entre medio de todo esto? Nosotros, el pueblo. Un pueblo lamentablemente abandonado y protegido. Lo que les podemos mencionar y pedir realmente es que como ciudadanos pensemos en el momento de elegir a nuestras autoridades. Espero no haberlos aburrido, se haya entendido un poco lo que genera realmente la corrupción, el perjuicio de la corrupción a nuestra sociedad y a nuestro país. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias con todo. Hasta la próxima. Bueno, agradecer a cada uno de los que han participado en esta ponencia de nuestro compañero Steven Adriancé. Asimismo, recordarles y pedirles por servicio que puedan llenar esta encuesta que se le ha enviado en el chat a fin de poder consolidar dicho tema. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación.